con el tema que vamos a conversar esta mañana. Me encanta sobre todo la primera parte de la estrofa, que ahora dice: jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna apartarnos del gozo de su tierno amor. Ni luchas, ni las pruebas, ni los dolores, ni las amenazas o las aflicciones, ni aún en este mundo con todos sus honores, su pompa, gloria y tentaciones nos van a poder apartar de la gloria y del amor del Señor. A veces nos preguntamos siempre por qué ocurren cosas malas, por qué nos suceden cosas malas, por qué hay tantas desgracias en el mundo. ¿Qué pasa con el amor de Dios? ¿Será que Dios está apartado del mundo? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vemos en Romanos 8:28, que es donde quiero enfatizar mi aporte de esta mañana. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay personas que se quejan de que ¿por qué Dios les habrá mandado tal o cual castigo? ¿Y por qué Dios se olvidó de ellos? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Siempre le echan la culpa al Señor. Pero no saben que Dios no castiga a sus hijos. El pecado ya es suficiente castigo para nosotros. Dios solo permite en ocasiones y para enseñarnos alguna lección que padezcamos la consecuencia de nuestros actos, de nuestra desobediencia. El Señor nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros que nos apartamos de Él, pero en su infinito amor Él vuelve a buscarnos una y otra vez. Nunca nos deja solos, siempre está con nosotros. Ahora, en ese texto de Romanos 8:28, es una promesa que tenemos que estar claros que no se le hace a todo el mundo. Es una promesa que no abarca a los que se llaman o dicen ser el pueblo de Dios. Es una promesa que solo alcanza a los que le amen a Dios verdaderamente. Fíjense lo que dice el versículo. Dice: y sabemos que los que aman a Dios. Entonces, hay muchos que de boca se dicen ser pueblo de Dios, que se hacen llamar hijos de Dios, pero no le aman realmente. Entonces, esa promesa no es para ellos. Esta promesa es para todos los que amamos verdaderamente al Señor. Y entonces, todas las cosas que le suceden en la vida van a ser para bien. Aunque suceda algo que pudiera considerarse malo, Dios hace increíbles milagros y cambios en nuestras vidas a través de situaciones que son desgarradoras, que son infames para algunos de nosotros. Dios puede crear grandes bendiciones dentro de una terrible tragedia. La gente, hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué si amo a Dios? ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué me suceden cosas malas? ¿Por qué Dios permite que ocurran tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué pierdo mi trabajo a causa del sábado? ¿Qué clase de Dios castiga a sus hijos de esa forma tan horrible? Pensamos y decimos, si las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ¿por qué ha de sufrir tanto entonces su pueblo? El problema está en que nosotros le estamos reclamando y le estamos pidiendo a Dios que cumpla algo que Él nunca nos prometió. Dios nunca prometió una vida sin dolor o sufrimiento. Por el contrario, nos advirtió que al seguirle y al amarle, pudiésemos ser maltratados, pudiésemos ser humillados, pudiésemos ser ofendidos, y entre otras muchas posibles situaciones desagradables que tuviésemos que poder vivir o soportar en nuestras vidas. La promesa que Dios nos ha hecho, y a través de Romanos 8:28 nos los confirma, es que Dios estará siempre con nosotros, apoyándonos en cada situación mala, incómoda que nosotros podamos vivir, siempre y cuando le amemos y estemos en el camino y propósito para el cual Él nos ha llamado. Si no, miremoslo entonces lo que nos dice en su palabra en Deuteronomio 3:18. Dice: y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Ahora, pero ¿cuál es mi camino? ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi camino?
Entonces, el Señor también en su palabra, en Hechos 9:6 nos los dice, y él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, fíjense, levántate, toma la acción, ¿no? Toma el empuje, toma el entusiasmo de hacerlo y entra en la ciudad, anda al ruedo, pues, sal a la vía, al camino. Y entonces yo te diré que lo que tú tienes que hacer. Hermanos, una cosa es vivir tribulaciones solo, pero otra muy diferente es que nosotros vivamos las tribulaciones acompañados con Cristo. Siempre buscamos, no sé si a ustedes les ha pasado que siempre buscamos apoyo en situaciones complicadas de nuestra vida. Dependiendo de quiénes somos nosotros individualmente y de la edad que tengamos y de nuestro género, si somos hombres o somos mujeres, siempre buscamos a alguien para compartir nuestro dolor. Porque eso puede que no resuelva el problema, pero puede ayudarnos a descargar mentalmente, puede ayudarnos a quitarnos un poco ese peso de encima. Buscamos empatía de alguna forma con esas personas a las cuales nosotros estamos demandando ayuda. Probablemente no para que hagan algo, sino para que simplemente nos escuchen. Ahora, imagínense al mejor amigo del mundo, al más sabio, aquel que puede conocer incluso nuestro futuro y conoce nuestra vida mejor que nosotros mismos. Y sabe lo que realmente deberíamos hacer para aliviar toda esa angustia. Entonces, díganme ustedes, ¿no acudiríamos a esa persona para conseguir lo que nosotros necesitamos? Para conseguir esa calma, esa paz que nosotros estamos pidiendo, que estamos buscando a gritos. Hermanos, esa persona es Cristo. Cristo es esa persona que nos ofrece ese gran amigo que nosotros tenemos. Jesús promete tomarnos de la mano y ayudarnos siempre y en todo momento si nosotros confiamos en Él. Jesús nos acompaña en todo momento. Él nos brinda su comprensión, nos brinda su apoyo y nos da la salida al problema inclusive. Si no, veamos lo que nos dice en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando alguna tentación llegue a nuestra vida, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que nosotros estamos en capacidad absoluta de soportar eso, de resistirlo. Porque la palabra nos dice que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces el Señor está claro en qué es lo que nos permite, hasta dónde permite que nosotros podamos ser tentados. Pero además nos dice que nos dará también juntamente con esa tentación la salida para que nosotros podamos resistir. Y es esa voz interna, hermano, que nosotros escuchamos, diciéndonos a nosotros qué es lo correcto. Está en nuestra potestad escucharla o rechazarla. Ahora, las relaciones deben ser recíprocas. Eso es algo muy importante que nosotros debemos tener presente. Debemos mantenernos a su lado y compartir con el Señor, con sus problemas y ayudarlo como Él nos ayuda a nosotros. Ahora, me imagino que ustedes pensarán, bueno, pero ¿qué problema puede tener Jesús que necesite mi ayuda? Y para mí, la respuesta es muy clara. Cristo necesita que nosotros le ayudemos a salvar a sus hermanos. Debemos conseguir la mayor cantidad de almas posible para que se acerquen a Él. Él no nos pide a nosotros que los convirtamos, porque eso es su asunto. Él lo hace a través del Espíritu Santo. Pero lo que sí nos pide es que nosotros lo ayudemos como su amigo, como su hermano, en lo que nos pide, que es buscar almas que se acerquen a Él. Es hacer que las personas escuchen sobre el amor de Dios y se acerquen a sus pies. Y fíjense que no nos los pide porque Él no puede hacerlo solo. O sea, realmente Cristo puede hacerlo solo. Pero sino que nos los pide es porque eso nos ayuda en nuestro proceso de transformación. Cada vez que nosotros trabajamos con alguna persona, estamos, sin darnos cuenta, trabajando en nosotros mismos. Porque todo lo que nosotros le decimos a la otra persona es alimento para nosotros mismos. Y así, hermanos, se mantienen las relaciones, ayudándose
acompañándose durante todo el transitar de nuestras vidas. Pero aunque es lo que Él quiere, nunca nos obliga a hacerlo, ¿ok? Porque es lo que los amigos hacen, no forzan las relaciones. Solo están ahí para ayudarse, ¿ok? Están para ayudarse conforme a sus posibilidades, pero esperan reciprocidad en esa amistad. Como yo te ayudo hoy, ayúdame tú también, ¿ok? Y no es por interés, es porque así es la amistad. Hacemos algo de forma desinteresada el uno por el otro cuando el otro lo necesita. Solo debemos tener cuidado, y es mi opinión muy personal, que debemos tener mucho cuidado en no convertirnos en una carga para el Señor. Fíjense, sabemos que el Señor gustosamente nos insta a que nosotros le entreguemos sus cargas. Que le entreguemos nuestras cargas. ¿Okay? Pero una cosa muy diferente, como yo lo veo, es que el Señor cargue con nuestras preocupaciones y angustias, a que nosotros personalmente nos convirtamos en su preocupación y angustia. Cierto es que nosotros, verdaderamente es cierto que nosotros le pedimos al Señor que Él tome control de nuestras vidas y que las dirija. Pero también es cierto que el Señor no espera que nosotros seamos débiles, que nosotros seamos unos robots, sino que por el contrario Él espera que nosotros seamos fuertes y que nosotros seamos capaces de resistir y de discernir, de pensar y tomar decisiones. Porque si no, el libre albedrío no tendría ningún sentido. El libre albedrío es para que nosotros pensemos, decidamos, tomemos decisiones, diferenciemos el bien del mal. ¿Okay? Si no, el Señor sencillamente hubiese hecho unos seres que sencillamente hubiesen hecho lo que Él quiere, cuando Él quiere, y como Él quiere y donde Él quiere. Y el Señor nunca nos ha dicho en su palabra, podemos encontrar que Él busca esclavos. Él busca personas que quieran servirle por amor, por voluntad. Por eso es que nos regala el don del libre albedrío. Imagínense una amistad entre dos personas, donde una le dice a la otra qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo quiere hacer y dónde lo quiere hacer. Y nosotros vamos a poder hacer amigos siempre y cuando tú hagas lo que yo digo, cuando yo lo digo, como yo lo digo y en donde yo lo digo, porque si no, no somos amigos. O sea, ¿qué tipo de amistad es esa? Eso no puede ser ninguna amistad. O sea, cuando yo no hago lo que tú quieras o como tú quieres, entonces me botas, pues. Entonces tú no tienes ningún amor por mí, no sientes nada por mí. Lo que tienes es un interés, estás buscando es un esclavo. Alguien que haga lo que a ti te provoca. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que Cristo quiere que nosotros nos unamos a Él, pero con verdadero amor, con verdadera empatía, con que nosotros querramos compartir con Él y estar con Él. Ahora, dos personas diferentes no pueden estar juntos. Imagínense que yo llego y le digo a una persona, oye, mira, vamos a irnos a un parque con la familia a pasear y a disfrutar y leemos algunos versículos de la Biblia y estamos juntos y compartimos en fraternidad entre nosotros. Y llega la otra persona y me dice, no, que ir a ningún parque ni nada, vámonos a un club a bailar y a disfrutar y a bonchar, como decimos nosotros los venezolanos, a rumbear. Y ahí nos tomamos unos tragos y conversamos. Entonces, ¿qué tipo de afinidad puede haber entre esas dos personas? Ninguna. Entonces las amistades tienen que estar construidas en base a objetivos y propósitos similares. Yo no puedo tener una amistad con una persona que tiene objetivos y principios tan diferentes a los míos. ¿Entienden? Entonces, cuando dos personas se están tratando de compenetrar en mundos diferentes, eso no va a terminar bien. Por eso es que el Señor nos insta a que nos unamos con yugos parecidos. Ahora, hay algunas cosas que nosotros debemos entender también sobre el sufrimiento. Y es que, en primer lugar, el sufrimiento nunca viene de Dios. Que eso es algo que la gente tiene un mal concepto de eso. El sufrimiento nunca viene de Dios. Dios es fuente de amor. De Él solo provienen deseos y sentimientos de felicidad, de paz y de bienestar para con todos. ¿Okay? Nada que te pueda hacer llorar o que te pueda hacer sufrir, hermanitos, nada de eso viene de Dios. Dios es
fuente de agua limpia. Y en cambio el dolor es como agua sucia. Por tanto, no puede venir de Dios. El dolor viene del enemigo de Dios. ¿Okay? Pero con ese sufrimiento, Satanás lo que quiere es que uno piense que eso viene de parte de Dios y así nos rebelemos contra Dios. Y lamentablemente en ocasiones hay personas que creen en eso y se apartan de Dios y dejan de creer. E incluso llegan hasta odiar y maldecir al Señor. Entonces cuando Satanás se regocija porque él logró que otra alma se aparte de los pies del Señor, se aparte del amor de Dios. Ahora también podemos pensar, si Dios es todopoderoso, ¿no podría Él evitar que el sufrimiento llegase a nuestras vidas? Por supuesto que sí, claro que puede evitarlo. Dios realmente es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, es creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nosotros podemos ver y sentir. Él está en todo lugar en el mismo momento. Ni siquiera la hoja de un árbol caerá sin que Dios así lo permita. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas malas? ¿No podría Dios colocar un escudo o un cerco alrededor de nosotros y así evitar que el diablo nos tiente y nos haga mal? Claro que podría hacerlo. Y en ocasiones lo hace. Ni siquiera nos podemos nosotros imaginar las veces en que Dios nos ha protegido a nosotros de alguna cosa. Pero en otras hay lecciones que nosotros debemos aprender. Y es por eso que en ciertas ocasiones hay cosas que nosotros debemos vivirlas, pero Dios permite que esas cosas las vivamos manteniendo su promesa de que Jesús estará juntamente con nosotros, transitando en esa tribulación. Y la promesa de que hallaremos la salida una vez que nosotros nos hayamos conectado con Cristo y lo aceptemos en nuestra vida. Nos concentramos mucho en el pasado. Entonces, eso es otro gran problema que tenemos nosotros los seres humanos. Nos concentramos demasiado en el pasado y tenemos la tendencia a vivir en función a lo que llamamos experiencias. De ellas debemos aprender, pero no vivir. Debemos entender que que nada nosotros podemos hacer para que las cosas del pasado cambien. Entonces, si no podemos lograr que el pasado cambie, se modifique, pues preocuparnos o angustiarnos por lo que sucedió, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que sí debemos hacer, en lo que realmente nosotros debemos enfocarnos, es en nuestro presente, para que mejoremos nuestro futuro. Nos encontramos en un proceso de cambio. Y adicionalmente no vamos a encontrar en la Biblia ni un solo versículo que nos diga a nosotros que nosotros debemos preocuparnos por lo que sucedió o por cambiar lo que pasó. Pero lo que sí nos dice a través de todos sus escritos es que nosotros debemos cambiar nuestra vida hoy para que traiga beneficios en nuestro futuro a corto, a mediano y a largo plazo. Las cosas pueden mejorar, las cosas pueden cambiar, pueden convertirse en insoportables e incluso podemos aprender a vivir con ellas. Pero siempre estarán ahí, recordándonos lo que pasó si nosotros no llegamos a Cristo de la forma apropiada. Pero si nosotros nos llegamos a Cristo de la forma correcta, si real y sinceramente nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces comenzaremos a vivir, pero sin ese problema. Porque Cristo es quien promete vivir con eso para que nosotros podamos estar en paz. Veamos lo que nos dice en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, entreguemos todas esas cargas, todas esas angustias que nosotros tenemos del pasado, entreguémoselas al Señor para que nosotros podamos vivir en paz. Enfoquémonos en el presente, en qué es lo que hoy tengo que hacer para mejorar mi vida, porque eso va a cambiar mi futuro. Y de mi futuro es cuando yo espero recibir mi galardón. Entonces, nuestra mente debe estar enfocada en el futuro, en qué es lo que yo quiero estar, en dónde quiero estar, a dónde quiero llegar. Y hermano, podemos comparar la fe
porque esto es algo de fe, esto es algo de creencia, de tener confianza en el Señor, y la fe es confianza. Entonces, comparemos la fe con algunos materiales que existen en el mundo. Yo veo a la fe como el oro más fino que existe, como el oro, del oro que están hechas las cosas en el cielo. ¿Ok? Somos creados, Dios nos creó con una fe verdadera y venimos al mundo con el amor de Cristo, con la inocencia de los niños. Pero en el transcurso de nuestra vida, nosotros vamos cambiando esa naturaleza, vamos cambiando y nos vamos modificando, vamos alterando ese material del cual fuimos hechos inicialmente. El pecado nos va degradando, pero también como nos promete el Señor en 1 Corintios 10:13, que dice que juntamente con el problema nos va a dar la salida, el arrepentimiento y el amor a Dios nos va mejorando, nos va potenciando y genera ese upgrade en nosotros, esa mejora, esa actualización, esa renovación en nuestra vida. Sabemos que el amor de Dios es fuego eterno. Dice que es un fuego abrasador. Por tanto, si nos degradamos lo suficiente para convertirnos en un material que sea inflamable, no sé, como la madera o el pasto o el papel, ¿qué pasará cuando llegue el fuego de Dios y caiga sobre nosotros? Y cuando hablo de la caída del fuego de Dios, me refiero a las pruebas. Nos va a consumir. Pero si nosotros somos de oro, ya no del más fino, ¿ok? Pero seguimos siendo oro, ¿qué ocurrirá cuando nos llegue el fuego de Dios? ¿Qué le ocurre al oro cuando le cae el fuego? Se purifica. Y entonces vamos a volver nosotros a ser ese oro fino con el cual fuimos creados, con el cual podemos reclamar un lugar en el cielo, al lado de Dios, porque perteneceríamos a ese lugar. Si somos de material inflamable, cuando el dolor llega a nuestra vida, entonces nuestra fe se va a desvanecer y nos va a consumir en el dolor y en el sufrimiento. Pero si nosotros somos de oro, cuando el dolor llegue a nuestra vida, nuestra fe se va a mantener firme, más firme que nunca, y entonces nos va a purificar, nos va a mejorar. Yo creo que en la vida todo depende del cristal con que se miren las cosas y del propósito para el cual se usen las cosas. ¿Ustedes saben cuál es el propósito del dolor desde el punto de vista de Satanás? Es generar sufrimiento y desdicha en nuestras vidas, es hacernos miserables. Ahora, ¿cuál es el propósito del dolor desde el punto de vista del Señor? Es generar aprendizaje, es generar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Miren, imagínense a los atletas, ¿ok? Los atletas todos comienzan no pensando en que van a practicar un deporte, sino su intención y su propósito es hacerse atletas de alto rendimiento, ser los mejores del mundo, ¿ok? Entonces ellos comienzan a través del ejercicio, ¿ok? Ellos hacen mucho ejercicio y seguramente va a ser difícil, ¿ok? Esa transición, ese camino va a ser un camino con mucho esfuerzo y con mucho dolor, pero a través de la constancia, de la disciplina y el propósito que ellos se marcan en su vida, en alcanzar el objetivo final, que es ser un atleta de alto rendimiento, que es lo que los va a mantener a ellos en el camino. Una persona, por lo menos, que corre maratones, cuando comienza su entrenamiento, no comienza de una vez con los 42 kilómetros corriendo, ni nada los 5 kilómetros y anda 10 kilómetros en bicicleta como son los maratones, ¿ok? Sino que comienza desde el principio, ¿ok? Con pequeños ejercicios que van creciendo en fuerza y desempeño y en trabajo mental, ¿ok? Y en esa medida que ellos van alcanzando esas pequeñas metas, las van a ir incrementando para desarrollar sus cuerpos y sus mentes en personas que están enfocadas en ese objetivo final. ¿Ok? Todo ese entrenamiento seguramente es doloroso. Seguramente se lastimaron durante los entrenamientos. Pero no se preocupaban por eso. ¿Okay? Porque ellos continuaban, porque tenían la vista puesta en su objetivo final. Allá tenían que llegar, al futuro,
al final de su objetivo. También estas personas estos atletas tienen personas que los aconsejan, ¿ok? Y los ayudan con ese entrenamiento. Les dan una dieta balanceada, de acuerdo, obviamente, al nivel de entrenamiento que tengan. Le dicen qué es lo que tienen que hacer, le dicen cómo tienen que hacerlo, cuándo hacerlo y en qué cantidad deben esforzarse cada vez que van a hacer un ejercicio. Poco a poco, esas personas fueron conquistando sus metas hasta llegar a convertirse en esos atletas que ellos esperaban ser y entonces llegar a ser los campeones del evento más importante y del triatlón más grande del mundo. Así debe ser la vida del cristiano. Debe tener la vista puesto en su objetivo. Debemos tener la la vista puesta en nuestro objetivo final, que es la salvación. ¿Ok? Para ello hay que esforzarse mucho. Tenemos que superar muchos obstáculos. Tenemos que pasar a través del dolor. ¿Ok? Pero ese dolor nos prepara el camino, nos va fortaleciendo nuestra actitud y va mejorando nuestro carácter, nuestro performance, nuestro desarrollo personal. La ventaja que tenemos es que nuestro entrenador y acompañante es Jesús. Él nos indica qué debemos hacer, nos dice cuándo debemos hacerlo, nos dice cómo hacerlo y en qué forma debemos hacerlo. Y aunado a todo eso, Él sufre nuestro dolor. Ni siquiera nosotros tenemos que padecer nuestro dolor, sino que Él lo sufre por nosotros para que nosotros estemos, claro, obviamente si nosotros estamos dispuestos a entregárselo, pero Él lo hace para que nosotros tengamos esa calma de seguir adelante y avanzando en nuestra vida. Él tiene además asistentes que nos apoyan, que lo apoyan en nuestro transitar. Y esos son los ángeles y la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero no solo a los pastores, porque a veces pensamos que solamente los pastores son las personas que están dispuestas a indicarnos qué es lo que debemos hacer, sino que también yo me refiero a los hermanos que componemos la iglesia, porque todos somos una misma comunidad, somos una hermandad en Cristo. Por eso debemos construir y no destruir a veces con nuestros comentarios y opiniones que pueden ser egoístas y personalistas, que aparte de destruir la hermandad a la que nosotros representamos y hacer daño a algunos de nuestros hermanos, desagradamos profundamente al Señor. Entonces mantengamos nuestra mente enfocada en las cosas que el Señor quiere de nosotros y es ayudar a la iglesia, a todos los miembros por igual. Podemos llegar a conquistar el mundo, hermanos, y obtener nuestro galardón, que es la salvación y una vida eterna en Cristo. ¿Ok? Con todas las grandes ventajas que eso nos va a conllevar. Ahora, naturalmente, el ser humano fue creado para ser feliz y no para sufrir. Pero el pecado trajo consigo el dolor y el sufrimiento a este mundo, ¿no? Por tanto, nos cuesta tanto a nosotros lidiar con todo esto. Pero el Señor, como un buen entrenador y líder, aprovecha todas las desventajas para convertirlas en una oportunidad. Y entonces usa el dolor y el sufrimiento para purificarnos, para moldear nuestro carácter, para convertirnos en esos seres para los cuales fuimos creados y así devolvernos a donde nosotros pertenecemos y entregarnos el mayor premio que existe sobre este mundo. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Por tanto, el dolor o el sufrimiento, cuando llegan a nuestra vida, nosotros no debemos preguntarnos por qué llegó esto a mi vida, sino debemos preguntarnos para qué ha llegado esto a mi vida. Si tenemos algún tipo de sufrimiento en este momento, más allá de lamentarlo, agradezcámoslo, démosle gracias al Señor, porque solamente eso significa que Dios está trabajando con nosotros justo en este momento. Así que aprovechemos esa oportunidad en que Dios está tocando nuestras vidas y saquemos el mayor provecho posible de eso. Recuerden que Dios usa el dolor como un medio de aprendizaje y como propósito de crecimiento individual. Todos siempre decimos que las oportunidades llegan pocas veces a la vida y que debemos aprovecharlas, porque de lo contrario, el tren sigue su camino. Y si nosotros no nos montamos en él,
pues el tren sigue y va a seguir sin nosotros. Y mientras los demás avanzan con sus vidas, nosotros seguimos estancados en lo mismo. Pues de la misma forma se manifiesta el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Son oportunidades para mejorar y permitir que Dios trabaje y moldee nuestro carácter. Así que vamos a montarnos en ese tren de oportunidades que es la vida con Cristo y aferrémonos a Él, pero con uñas y dientes, para que nosotros podamos aprender de cada vivencia que nosotros tengamos. En la vida hay que valorar las cosas que nos vienen. Por tanto, valorar lo bueno. Para valorar lo bueno, hay que haber pasado por lo malo. Hay que valorar, o sea, o sea, yo les pregunto, ¿quién valora una buena comida si siempre ha comido como un rey? Pero si en algún momento de su vida pasó hambre, cuando coma, va a valorar lo que Dios le ha ofrecido, así sea solo un pedazo de pan con mantequilla. Ahora, ¿quién valora tener un carro si siempre lo ha tenido? Lo que ambiciona es tener de repente algo mejor, un carro mejor. Pero el que nunca ha tenido carro, sino que siempre le ha tocado caminar a todos lados o de repente viajar en el bus, cuando tiene un carrito lo aprecia realmente, lo cuida y lo valora, aunque sea un carrito feo y de segunda mano. Hermanos, si nosotros queremos viajar en avión, entonces vamos a aprender primero a caminar. Si queremos dormir en un hotel de lujo, pues sepamos qué es dormir en el suelo. Si queremos comer sabroso, debemos también saber entonces lo que es pasar hambre. Y esto solo lo aprendemos a través del dolor y el sufrimiento. Eso es lo que el pecado trajo al mundo. Y es por eso que el Señor lo usa. Ojo, no lo manda, Él lo usa para mejorar nuestro carácter y hacernos humildes. No significa que para eso Dios trajo el pecado. El pecado lo trajimos nosotros cuando decidimos apartar a Dios de nuestras vidas. Cuando decidimos no estar en los brazos de Jesús. No caigamos nosotros en el error, incluso de echarle la culpa a Adán y Eva. Eso era algo que yo hacía muchas veces. No caigamos en echarle la culpa a Adán y Eva. Ellos cometieron su error, ciertamente, y con ello llevamos las consecuencias de todo lo que estamos viviendo hoy. Pero la salvación es individual y nadie puede culpar a otra persona para justificar sus fallas, porque no va a ser aceptable a Dios que nosotros vayamos y le digamos, Señor, lo que pasa es que yo fallé por tal y cual asunto que pasó y entonces eso me cambió. Yo no tuve opciones, tuve que adaptarme. Siempre tenemos opciones. Y la opción que debemos tomar es el camino de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, todo, absolutamente todo, cosas buenas y cosas malas, traen consecuencias. Y tenemos que aprender a vivir con ellas, tenemos que vivir con ellas. Si no, vean el ejemplo, que yo creo que ya se los he mencionado varias veces, el ejemplo del suicida. Una persona que se sube a un edificio y decide lanzarse al vacío. ¿Ok? Aunque esa persona, cuando vaya de bajada hacia el piso, decida arrepentirse y se arrepienta de corazón y le pida perdón al Señor, yo estoy seguro que el Señor lo va a perdonar. Pero eso va a cambiar el hecho de que él va a seguir cayendo al vacío y se va a estrellar con el piso y se va a matar. No. ¿Ok? Entonces, una cosa es el arrepentimiento y el perdón que el Señor nos ofrece y otra cosa son las consecuencias que la vida nos trae por los actos que nosotros traemos. Y recuerda que a veces el Señor nos protege de algunas cosas, pero también permite que otras sucedan para que nosotros aprendamos de ello y moldeemos nuestro carácter y nuestra forma de ser. ¿Ok? Fíjense también otro ejemplo, por lo menos una persona que decide irse a beber a un sitio y luego agarra su carro y empieza a manejar como un loco por la calle y tiene un accidente y se estrella y pierde la movilidad de sus piernas o atropella a alguna persona y la mata. Esa persona puede arrepentirse y pedirle a Dios que lo perdone por todo lo que hizo y seguramente el Señor lo va a perdonar.
Pero eso no cambia del hecho de que quedó inválido o de que le quitó la vida a otra persona. Cuando nosotros tenemos una alimentación desordenada, ¿okay? Nosotros comenzamos a tener problemas. Llega un momento, cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo resiste, pero llega un momento cuando ya somos adultos que el cuerpo nos pasa factura. Que el cuerpo empieza a decirnos, ok, ahora sufres de esto, ahora sufres de lo otro, ahora tienes este problema, ahora eres diabético, ahora sufres del corazón, ahora sufres de la tensión, ahora... ¿Y por qué fue eso? Porque tuvimos la consecuencia de una alimentación desordenada, de una alimentación no apropiada. ¿Le podemos pedir perdón al Señor? Sí. ¿El Señor nos va a perdonar por haber tenido una alimentación desordenada? Sí, probablemente sí. Claro que sí. Pero eso no cambia el hecho de que nosotros en este momento estaremos enfermos. No significa que el Señor nos regale la gran bendición de curarnos, pero tenemos que vivir con la consecuencia de nuestros actos. Mire, un ejemplo súper palpable. Un recién nacido, un niño que acaba de nacer, que viene de una madre que durante el embarazo se drogó y tomó licor y tuvo una vida desordenada completamente de trasnocho y todo, no tuvo ningún tipo de cuidado con ese embarazo. Y el niño nace con problemas de salud o nace deforme o con algún tipo de afección. ¿Qué culpa puede tener ese bebé de la irresponsabilidad de su madre? Pero eso es consecuencia de los malos actos. Por eso es que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Así que nosotros aprendamos a hacernos responsables de nuestras vidas. Tomemos las riendas y cabalguemos hacia nuestro futuro, uno que está lleno de esperanza, de paz, de amor y de vida eterna. Y lo más hermoso de todo es que no tenemos que hacerlo solo, sino que nos tenemos los unos a los otros. Y además tenemos a Cristo para que nos acompañe en ese transitar. Que la paz del Señor y las bendiciones de Él estén siempre con todos nosotros. Es mi deseo en oración. Amén. Amén. Vamos ahora a finalizar el culto con el himno 71. Yo soy peregrino aquí.